El pasaje de la Biblia que vamos a estar estudiando en el día de hoy se encuentra en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, desde el verso 6 hasta el 12, y es tocante al diezmo. Yo te invito por favor a que busques una Biblia y te ubiques en el pasaje, pero antes quisiera que pudieras observar un video que te voy a dejar. Algunas personas en una especie de conferencia hablan del diezmo y tocan algunos puntos de él. Claro, ellos tienen su punto de vista particular, pero vamos a compararlo con las escrituras y vamos a estudiar el pasaje de Malaquías, que por cierto es el pasaje favorito para las personas que hablan, reclaman, demandan el diezmo de la feligresía, de la congregación, de la iglesia. Los dejo con este video y estaremos luego analizando el capítulo 3 de Malaquías desde el versículo 6. El que no diezma no entra al reino de los cielos. Esto va a sonar fuerte, pero dice Malaquías: ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice: por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Ya. El que no diezma no entra al reino de los cielos. Si el diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos, el diezmo me reprende al enemigo, el diezmo me da una bendición. Dios estableció un sistema económico en la tierra a fin de bendecir a su pueblo, para enseñarle a dar, porque Él fue el primero en dar. Él lo dio todo. Y entonces la ofrenda, obvio, es necesario de la iglesia. Dios no necesita plata. Ese es el mío. Ese es mi diezmo. Eso que está ahí es mío. Fíjense lo que se expresa en el video. Número uno, se toca el tema de siempre, que el hombre está robando a Dios cuando no diezma, y entonces la señora dice: si estás robando a Dios, los ladrones no entran. Entonces, fíjense que el resultado de no diezmar, según estas personas, es el infierno. Claro, hoy no estaremos hablando de la salvación como tal, de la gracia, ni de salvos por obra, ni nada por el estilo. Eso será parte de otro estudio. Hoy simplemente quiero que escudriñemos, que revisemos el pasaje que ellos citan. Allí, en el versículo donde te pedí que buscaras, Malaquías capítulo 3, verso 6, es el verso que vamos a leer ahora. Dice lo siguiente: Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ustedes no han sido consumidos. Fíjense que cuando las personas hablan del diezmo y tocan este versículo, arrancan diciendo que Dios no cambia, que es el mismo Dios ayer, hoy y siempre, solamente para apoyar la doctrina del diezmo. Dice: porque yo, el Señor, no cambio, y luego termina diciendo: por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿A qué cambio se estará refiriendo el Señor? ¿O a qué se estará refiriendo el Señor cuando dice yo no cambio? Por supuesto, la respuesta está en el mismo verso: ustedes, hijos de Israel, no han sido consumidos porque yo no cambio. Se está refiriendo lógicamente a su misericordia. Porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. Esta idea no es única del libro de Malaquías en este versículo. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, si usted puede anotarlo y luego lo busca, usted notará que particularmente habla de algo similar. Versículo 22, Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Fíjense que es la misma idea que se presenta en Malaquías. Ustedes, hijos de Israel, no han sido consumidos porque yo no cambio. Pero en Lamentaciones dice: la misericordia del Señor, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque no decayeron nunca sus misericordias. Es decir, sus misericordias
no cambian. Versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estamos leyendo Lamentaciones 3:22. Note que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, no cambia. Ellos tratan de decir que Dios no cambia respecto a la enseñanza del diezmo, pero habría algunas cosas que analizar. Por ejemplo, el templo ya no existe, el alfolí ya no existe. Los levitas, como se veían en las tribus de Israel respecto a la iglesia, ya no están. Hay cosas que Dios dijo y que luego por su misma misericordia las tornó. Por ejemplo, Jonás en su predicación decía, de aquí a 40 días viene el juicio. Y luego cuando está Jonás allá debajo de aquella calabacera, se molesta cuando el gusano se la come y él dice, yo sabía que tú ibas a cambiar de parecer porque eres un Dios misericordioso. En ese sentido, Dios cambió su parecer cuando el pueblo de Nínive comenzó a ayunar, desde el más pequeño hasta el más grande, incluso los animales. Dios cambió su modo de pensar y no destruyó a Nínive en esa oportunidad. En el libro de Génesis también dice la Biblia que Dios miró la maldad del hombre, había subido hasta su presencia porque desde su juventud continuamente pensaba en hacer el mal, y Dios dijo, raeré de la faz de la tierra a todo hombre y a toda bestia. Pero Noé, dice la Biblia, halló gracia delante de los ojos de Dios, y luego Dios cambió la primera idea y permitió que Noé junto con su familia en el arca se salvara. Ya no presentamos ofrendas de animales, ya no tenemos el pan de la propiciación, ya no tenemos el tabernáculo, ya no tenemos muchas de las figuras que solo eran sombras en el Antiguo Testamento. Y ahora se nos presenta el Nuevo Testamento como algo distinto, la ley y la gracia. Ahora la gente está diciendo que el verso en Malaquías que dice, porque yo el Señor no cambio, se está refiriendo al diezmo. Y la respuesta es no. En ese pasaje dice, yo no cambio y por eso ustedes no han sido consumidos. Entonces vemos que de lo que se está hablando en Malaquías 3:6 es de la misericordia de Dios. Por mi misericordia ustedes no han sido consumidos. Y hay otra cosa interesante que debemos notar. El pasaje se está refiriendo, igual que en Lamentaciones, a la casa de Israel. Si usted nota el primer versículo en el libro de Malaquías, vamos a estar leyéndolo. Dice, capítulo 1, versículo 1, profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Es decir, las cosas que se van a escribir en este libro de Malaquías son contra la casa de Israel. El versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres se habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Y el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Responde Dios. ¿Con quién está hablando Dios? Está hablando, por supuesto, que con la casa de Israel. Ustedes se apartaron, número 1, de mis leyes. El tiempo es de la ley, es una profecía contra Israel. Y note que el diezmo está dentro de las leyes. Fíjense en la pregunta. Se han apartado de mis leyes, no las guardaron, vuélvanse a mí. Ellos dijeron, ¿en qué nos volvemos? Y Dios les dice, me robaron con sus diezmos y sus ofrendas, porque se apartaron de mis leyes. Así que el diezmo, en este contexto, es parte de la ley y se está hablando de una profecía de parte de Dios en contra de Israel, la nación toda, por haber fallado al respecto. Note que dice, desde los días de vuestros padres.
¿De qué padres está hablando? Por supuesto que está hablando de los antepasados de los israelitas que reciben esta profecía. Verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hay varias cosas que hemos estado viendo. Número 1, profecía de Malaquías contra Israel. Número 2, desde el día de sus padres se han apartado de mis leyes. Número 3, ustedes me robaron porque olvidaron mis leyes. Número 4, la nación toda me ha robado. Note que la profecía es contra una nación que abandonó las leyes de Dios. Ustedes, la nación toda, me han robado. Versículo 10, que también es interesante, dice: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Debemos definir qué es el alfolí. Déjeme decirle que el alfolí era un lugar dentro del templo donde se almacenaba la comida. Y por esta razón dice: traigan los diezmos al alfolí y así habrá alimento en mi casa. El diezmo que se está solicitando en el libro de Malaquías es alimento, no es dinero, pastor. No es dinero, es alimento. Dios le dice a 11 de las 12 tribus: traigan el diezmo al alfolí y habrá alimento y haya alimento en mi casa. Entonces el diezmo es comida y debía depositarse en el alfolí. Quiero darte una mala noticia. El alfolí no existe hoy. No existe. El templo ni siquiera existe hoy. Hablo del templo de Jerusalén. No existe. Entonces, ¿cómo aplicas el tema del diezmo a la iglesia? No sé cómo haces, cómo tuerces las escrituras para aplicar el tema del diezmo a la iglesia, porque claramente es un pasaje que se está refiriendo a Israel, la nación toda, y es una profecía de Dios por medio de Malaquías al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo haces tú para torcer la Biblia para que diga lo que tú quieras? Porque tú necesitas los diezmos. Ahora los pastores modernos dicen que el diezmo es para los pastores porque ellos son los levitas. ¿Y de dónde sacas tú esa información? ¿Y de dónde sacas tú esa enseñanza? Déjame decirte que no es bíblica. Estás tomando un texto de las Escrituras y lo estás torciendo para que diga lo que tú quieres que dice. Pero está mal, está mal. La Biblia dice, Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Ahora hay gente mandando al infierno a otras personas porque no están diezmando. El diezmo ahora, según ellos, es parte de los requisitos para la salvación. Diezma para que seas salvo, diezma para que te vaya bien, diezma para que Dios no mande el devorador, porque según el devorador es el diablo. Vamos a ver en la Biblia vamos a ver en el pasaje quién es el devorador. Y hay una mala noticia para ti: el devorador en el pasaje bíblico no es el diablo. Nota que está hablando de alimento. Dice: traigan sus diezmos al alfolí, al lugar que hoy no existe, a la nación toda que estaba robando a Dios porque habían olvidado sus leyes, y haya alimento en mi casa, porque el diezmo es o era alimento. Sigue diciendo: maldito soy, versículo 9, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Así que no estés no maldigas a la iglesia. La iglesia que fue santificada, justificada por la gracia de Jesús, no la maldigas porque no diezma, porque el diezmo nada tiene que ver con la iglesia. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación. ¿Qué significa la palabra nación? Bueno, yo te invito a que busques un diccionario y revises qué significa la palabra nación, porque dice allí: ustedes, la nación toda, me habéis robado con vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Traigan los diezmos, todos los diezmos al alfolí, versículo 10, y hay alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, y dice el Señor de los ejércitos: si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Hay que preguntarse, ¿de qué bendiciones está hablando el verso 10? Dice: pruébenme, traigan los diezmos, pruébenme con esto y ustedes verán que habrán bendiciones hasta que sobreabunden.
pero esas bendiciones vienen del cielo. Dice, yo abriré las ventanas de los cielos y habrán bendiciones hasta que sobreabunden. Versículo 11, quiero que te ubiques allí. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Así dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién es el devorador? ¿Es el diablo? Bueno, si el devorador es el diablo, entonces el diablo en este contexto dice que podía destruir el fruto de la tierra, es decir, sus plantaciones, de las cuales salía el alimento que iba para el diezmo, podía destruir las vides, los viñedos, y podía hacer estéril la tierra. Note que el devorador en el pasaje no hace alusión a Satanás, sino que lógicamente está haciendo referencia a algún insecto, y más adelante vamos a verlo, que está destruyendo sus plantaciones y no les permite prosperar a los israelitas. Dios va a reprender a eso por ellos, y dice que va a haber bendiciones hasta que sobreabunde. Por supuesto que está hablando de lo que ellos hacían, de sus cosechas, está hablando de la lluvia, está hablando de que la tierra no sea estéril para que sus plantaciones prosperen y ellos puedan diezmar con alimento y llevar el diezmo al alfolí para los levitas, y el alfolí está dentro del templo. Y dice el versículo 12, y todas las naciones os dirán, bienaventuradas, porque seréis tierra deseable, así dice el Señor de los ejércitos. ¿De qué está hablando Malaquías? ¿Quién es el devorador? Las bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Para quién es el diezmo? ¿De qué nación está hablando? Profecía contra Israel. ¿A quién se refiere este pasaje de las Escrituras? ¿A quién está dirigido? ¿Para quién es el diezmo? Ustedes, la nación toda, me habéis robado. Y la pregunta es, ¿quién está robando a quién hoy? ¿Quién está robando a quién hoy? ¿Quién está usando las Escrituras para torcerlas y sacar provecho de los hermanos, de los miembros de la iglesia? ¿Está robando? Pero ¿quién está? Todavía el robo permanece, pero ¿quién está robando a quién? Ya no es Israel a Dios dejando de llevar el diezmo. Ahora díganme quién es el que está robando. Hay otro verso. Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 17, ya con esto quiero terminar. ¿Por qué vino todo este juicio contra Israel de parte de Dios? Ya hemos dicho que estaban robando a Dios, que se habían apartado de sus leyes desde los días de sus padres, se habían desviado. Dios promete en el libro que va a enviar a un Elías antes de que venga Jesús, y él redimirá a su pueblo, pero no solo por el tema del diezmo, no solo por apartarse de sus leyes, vino este juicio, vino esta profecía contra ella. En el capítulo 2, versículo 17, y con él quiero terminar, dice, habéis hecho cansar a Dios. Los israelitas, hermanos, amigos, habían hecho cansar a Dios. ¿Y cómo lo hicieron cansar? Un Dios tan misericordioso, dice, que en el verso 3, verso 6 dice, yo no cambio, por eso no han sido destruidos. Pero aquí dice, me han hecho cansar, ya estoy cansado de ustedes. ¿Por qué están cansados? ¿Por qué está cansado Dios de ellos? Dice, habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras. Hicieron cansar a Dios con todo lo que decían, con lo que enseñaban. ¿Y qué era lo que decían? Uno tiene que preguntarse. Fíjense, ¿en qué le hemos cansado? Pregunta ellos. En que ustedes dicen, cualquiera que hace mal agrada a Dios. Y luego dice, y en los tales Dios se complace. O si no, ustedes dicen, ¿dónde está Dios y dónde está su justicia? Hoy exactamente está pasando lo mismo. La gente está torciendo su palabra. Y si tú eres uno de los que estás torciendo la palabra, yo te invito a que reflexiones. Te invito a que leas una vez más este pasaje de las Escrituras. Es posible que tú estés condenando a las personas.
al enseñarle esto. No condenarlos al decirle que si no diezman se van al infierno. No, no, no. Condenarlos en el sentido de que ten cuidado de lo que enseñas. Esto podría salvarte a ti y a los que te oyen. Fíjense, Dios estaba cansado de Israel porque torcían sus palabras y decían, el que haga mal agrada a Dios. Y hoy te digo, ten cuidado, porque hoy estás haciendo lo mismo. Estás torciendo las escrituras, estás torciendo las palabras de Dios. Ellos la torcieron diciendo, el que haga mal agrada a Dios. Y se preguntaban, ¿y dónde está la justicia de Dios? Pero hoy la gente está torciendo las escrituras, como esta señora que vimos en el video, diciendo, el que no diezma no entra en el reino de los cielos, el que no diezma se pierde, el que no diezma se va al infierno, porque están robando a Dios, cuando la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12, está hablando de un diezmo dado, establecido para Israel. Malaquías 1:1, profecía de Malaquías contra Israel. Malaquías capítulo 3, ustedes la nación toda me habéis robado, desde los días de sus padres se apartaron de mis leyes. Y la Biblia expresa en Malaquías capítulo 3, traigan el diezmo y haya alimento en mi casa. Así que el diezmo se está refiriendo a alimento. No sigas torciendo las escrituras, porque los indoctos, dice la palabra en el Nuevo Testamento, Pedro, e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición. Pero Dios tiene misericordia contigo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por esa razón tú necesitas reflexionar en la palabra, necesitas estudiar nuevamente el pasaje y gozar, agarrar esas misericordias de Dios. Por esa razón no hemos sido consumidos por su misericordia. Por esa razón está la oportunidad hoy para que reflexiones. ¿Quién roba a quién? ¿Roba el hombre a Dios? Están robando a los feligreses, están robando a la iglesia, están manipulando, están torciendo las escrituras. Dios se cansó, Dios se cansa de que la gente tuerza sus palabras. Que el Señor te bendiga.